Ya, ahora sí. Sí, buenas tardes, Elvira, buenas tardes todos. Hola Eh, Claudia. sí, hola. Voy ¿Se a, voy a escucha bien? presen- Se escucha perfecto. Perfecto. Voy a presentarte. Bueno, Ya. Claudia Prado es licenciada en Arqueología de la Universidad de Chile y ha desarrollado gran parte de su labor profesional en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, donde fue encargada del área de Patrimonio Arqueológico y en Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, donde se desempeña como coordinadora del Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial. En el ámbito de la investigación, ha participado en diversos proyectos de arqueología histórica en el área fundacional de Santiago de Chile. Así que hoy día tenemos esta clase de arqueología y patrimonio, que estoy muy contenta de presentar a Claudia, de quien he aprendido mucho a partir del trabajo que pudimos realizar en conjunto en el contexto de estos fondesit que le contaba, de la manzana en la catedral y de una ciudad dos catedrales. Así que muchas gracias, Claudia, bienvenida al curso y ahora te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Elvira. Yo voy a hacer una presentación general, muy general de lo que es la arqueología, entendiendo que los participantes del magíster son de distintas profesiones y pueden o no tener conocimiento de esta disciplina. Y damos unos ejemplos, unos casos, y después al finalizar, en función a sus inquietudes, podemos responder o compartir opiniones. Voy a compartir la Perfecto. pantalla. Dame un Sí, está momento. listo para compartir y si van Perfecto. teniendo alguna duda también la pueden ir dejando en el chat, siempre las vamos a Ah, escribir ahí perfecto, para toda la que razón. queden ordenadas. Sí, toda la razón. Perfecto. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, pero Está compartida. se ve en Dame modo de moderador, habría dame que un ponerlo segundo, en dame pantalla un segundito, completa. algo pasó. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto, sí. Comentarles, bueno, traté de usar imágenes de Chile, porque la idea que tenemos habitualmente de arqueología es una idea megalítica, monumental, que refleja mucho y muy bien lo que es la realidad de repente de Egipto, de Europa, de México, pero la realidad arqueológica en Chile es materialmente distinta. Para los que no saben lo que es la arqueología, si es que alguno no tuviera este conocimiento, es una disciplina que estudia a las sociedades del pasado a través de los restos materiales conservados en el tiempo. Y que se conserva a través del tiempo varía mucho de lugar en lugar. Como todos saben, la escritura es algo que la humanidad desarrolló en los últimos milenios. Entonces hay decenas de miles de años, cientos de miles de años que no se pueden documentar, no se pueden conocer, si es que no es a través de los vestigios arqueológicos. El- y la arqueología es una etapa que está en constante desarrollo. Lo que se dice en términos arqueológicos en una época, a los 10 años o 100 años puede cambiar. Es algo em, que está en constante actualización. La arqueología, a los arqueólogos nos encanta estudiar los restos materiales, igual que de repente tenemos mucha vinculación con los arquitectos a través del estudio de la materialidad. Pero la finalidad de la arqueología es, como les comentaba, ayudar a reconstruir esta historia de la humanidad, sobre todo en tiempos que no hay escritura, pero también sirve para etapas posteriores. El interés por las antigüedades, que es el antecesor de la arqueología moderna, se da ya en el siglo XVIII, en 1710 con la excavación de Herculano, para obtener obras de arte, después en 1748 con el descubrimiento de Pompeya, con las expediciones de Napoleón en Egipto, que llenan a Europa de todos estos vestigios de culturas que son muy distintas y llaman mucho la atención en su momento. Y son los impulsores de la creación de los museos modernos en el siglo XIX, inicios del XX. La arqueología se asocia a muchas otras disciplinas, toma elementos de otras especialidades para construir su metodología y generar su interpretación. Una de las cosas súper importantes para los arqueólogos es la estratigrafía, en el entendido de que lo que está más abajo es más antiguo. Y estos principios se generan a finales del siglo XVIII. Hay que recordar también
que en el siglo XIX primaba, a inicio del siglo XIX, primaba una visión de la historia muy influida por la visión bíblica, que indicaba que la historia de la humanidad tenía 6.000 años, era como bien, bien literal. En esa época en que se está desarrollando distintas investigaciones en distintos ámbitos y entre ellos el ámbito de la biología, de las ciencias de la Tierra, se van dando cuenta que hay asociación de fauna extinta con restos de seres humanos, temas que en ese momento no se habían investigado. Y estos estudios van indicando que la antigüedad del hombre no podían ser los 6.000 años que decía la Biblia, sino que tenía una profundidad mucho mayor. Si ustedes recordarán, todos los aportes de Darwin con el tema de la evolución generó un gran impacto. Y todos los estudios de Darwin también se basan en esta observación de la naturaleza, de los cambios que están ocurriendo y se están también generando ideas de distintas a las indicadas en la Biblia, se están indicando ideas de evolución social, que la humanidad no siempre ha sido igual, que ha pasado por distintas etapas de desarrollo social y cultural. También hay una idea de evolución cultural y una idea de antropología evolucionista, que los seres humanos han pasado, en esa época se hablaba de salvajismo, de barbarismo y civilización. No son conceptos que se utilizan actualmente porque van en desmedro de sociedades que buscaron, que tuvieron otro tipo de desarrollo cultural que muchas veces fue elegido. Muchos cazadores recolectores no quisieron pasar al sedentarismo, sino que seguían con sus prácticas culturales que le eran adecuadas. Pero todo este cambio de visión del mundo, de entender que la humanidad tenía más de los 6.000 años, que la asociación con esta fauna extinta lo remontaba a miles de años de antigüedad, generó todo un cambio en el concepto del ser humano y de la historia de la humanidad. Y la arqueología ayudó a esto. A lo mejor todos recuerdan cuando nos pasaban en el colegio el tema del paleolítico, el neolítico, la edad de piedra, la edad de bronce, etcétera. Estas son las primeras clasificaciones que se hacen en términos arqueológicos. La arqueología, además de estudiar los eventos que encuentra bajo tierra, a través de estos niveles estratigráficos, estas capas que están depositadas en distintos niveles, también es una disciplina que busca, o al inicio buscó a través de clasificar todos los objetos que iba encontrando, que no siempre estaban en este orden estratigráfico, muchas veces estaban en tumbas distintas o en superficie, y se requería hacer un relato ordenado de la historia del hombre, se fueron clasificando. Y es la base de la metodología arqueológica que dura hasta hoy día. Eh, grandes grandes adelantos en la investigación, como la estratigrafía y esta clasificación o tipología, aunque tengan 200 años, siguen siendo las bases elementales del trabajo arqueológico y sobre eso se va construyendo con los cientos de análisis especializados que se pueden hacer hoy día con los adelantos tecnológicos. La arqueología al inicio se preocupó, ya como método científico, de hacer un marco cultural de una historia para la humanidad, que era lo que se llamaba los estudios históricos culturales, como entender qué pasó en las distintas partes del mundo en las distintas épocas. Es como hacer el esqueleto de la historia de la humanidad. Y cuando ese esqueleto ya estuvo listo, se empezaron en muchos lugares a surgir distintos temas de investigación, distintas preguntas, em, en función a las distintas corrientes de investigación que había en Europa, por ejemplo, que está más ligado a la historia, y ahí la arqueología aporta directamente a la construcción de esta historia de la humanidad, porque está muy vinculado a historia y arqueología. En América se dio más vinculado a la antropología. Tenemos diversidad de estudios arqueológicos y a lo mejor su vinculación a la antropología ha llevado que siempre vayamos desfasados en cuanto a la investigación histórica. No es tan fácil
que los aportes arqueológicos se trasunten, lleguen a lo que nosotros estudiamos, o, a los relatos que nosotros nos llegan cuando, por ejemplo, ustedes hablaban de los de Aguitas, los incas, etcétera. No hay una correlación directa necesariamente con los periodos históricos y con los periodos arqueológicos, porque al menos en América esa vinculación cuesta un poquito más hacerla porque faltan los profesionales que hagan ese vínculo. En cambio, en Europa está, hay mayor entendimiento, mayor complementariedad de esta disciplina y eso es algo un poco más inmediato, que el conocimiento arqueológico se difunde, el conocimiento histórico y de ahí el conocimiento general. Uno de los grandes como temas tecnológicos que marcó a la arqueología fue la datación por carbono 14 en 1949. Hasta ese momento las hipótesis de temporalidad eran solo eso, hipótesis de cuántas decenas de años o cientos de miles de años podían tener determinados elementos o aspectos culturales. Sí se sabía que algo era más antiguo que otra cosa. Con el método de carbono 14 se permitió lograr datar con seguridad los distintos hallazgos. Durante la segunda mitad del siglo XX, en cuanto ya hay un conocimiento base de arqueología en distintos lugares del mundo, no en todos, pero en bastantes, empiezan a generarse distintas también líneas de investigación que tienen que ver muchas veces con las problemáticas del momento. Hay una arqueología más científica que se llama la procesual, una más vinculada a las diferencias de poder que hay en los distintos grupos humanos y que esto está marcando cómo se desarrollan las distintas culturas, que la arqueología marxista, está la postprocesual, que va más allá de solo los datos duros de la investigación científica, sino que da análisis más antropológicos, por ejemplo, y también se empieza a enfocar la arqueología, por ejemplo, de la niñez, la arqueología de género, diferenciando los aspectos que están más ligados con eh, las prácticas del género femenino, versus en el siglo XIX casi todo era visto como arqueología más que nada de los grupos dominantes y del hombre. En la segunda mitad del siglo XX uno empieza a ver una diferenciación y un análisis específico hacia qué estaban haciendo, por ejemplo, las mujeres dentro de las distintas culturas. En los últimos 20, 30, 40 años se han desarrollado distintos métodos de análisis cada vez más sofisticados que nos permiten, por ejemplo, datar con mayor precisión. Antes solo se podía datar lo que era orgánico, ahora también se pueden datar materiales que no tienen componentes orgánicos. Se puede, por ejemplo, también estudiar los restos humanos, los distintos componentes bioquímicos que ayudan a saber mejor qué dieta tenía ese ser humano. También nos permite saber para las pinturas de arte rupestre de dónde provenían los distintos pigmentos a través de análisis específicos. Y también la arqueología, por mucho tiempo, por más de 200 años, fue una disciplina de la élite. Los que estudiaban arqueología eran los grupos eh, con más recursos o con más conocimiento enfocado al ámbito cultural. No era una disciplina que cualquiera pudiera estudiar. Y estos grupos llegaron a pensar que los bienes arqueológicos eran de los arqueólogos. Es algo que duró hasta hace unas pocas décadas, como que era un patrimonio exclusivo el estudio de estos bienes de la arqueología. En la década del 90, y se relaciona, cuando entré a la clase, ustedes estaban hablando que hay en Santiago, si hay incas, si hay gaguitas, si hay mapuche, estaban ya ustedes viendo el tema del componente indígena relacionado con la arqueología. En los 90, también influido de todos los reconocimientos que hay a la diversidad cultural en el mundo, a las comunidades indígenas, aborígenes, a las distintas leyes indígenas que van surgiendo en distintos países, en distintos momentos,
las distintas comunidades empiezan también a reclamar sus derechos sobre este patrimonio, que no lo consideran patrimonio indígena, que arqueológico, sino que lo consideran patrimonio indígena, patrimonio de sus culturas. De ahí se genera una tensión bastante fuerte entre la comunidad científica arqueológica y la comunidad originaria de los distintos lugares del mundo, en que en muchos lugares, o en muchos o en algunos lugares, ha llegado una tensión en que se requiere un acuerdo entre las partes para permitir la investigación de este patrimonio o de estos bienes. Antiguamente los arqueólogos llegaban acá en Chile, hace 40 años, se pedía una autorización arqueológica, el arqueólogo, y no se preocupaba si estaba vinculado a alguna comunidad indígena, se iba y se excavaba sin resguardo a los sentimientos de estas comunidades con vestigios que están asociados también a sus condiciones, estilos de vida. Actualmente eso ya no es posible. Si uno como arqueólogo va a trabajar en un área indígena, con comunidades indígenas, la idea es que siempre haya un diálogo previo y haya un acuerdo con las comunidades que permitan esta investigación. Y si las comunidades no están de acuerdo, es muy probable que esta investigación no se pueda llevar a cabo. Sobre este patrimonio, estos vestigios a nivel mundial, aparecen legislaciones a partir del siglo XIX y durante el siglo XX, que dado que se toma conciencia de que estos vestigios son el elemento para reconstruir la historia de la humanidad, en los distintos países se busca protegerlo. Porque por un lado están los coleccionistas que buscan el objeto de arte, el objeto en sí mismo, que lo sacan del contexto arqueológico, hablamos los arqueólogos, le quitan parte importante de su significado y lo valoran como una obra de arte, como una curiosidad, versus la investigación arqueológica, que es metódica, ordenada, y lo que busca no es extraer un objeto, sino que es entender y dar un discurso y contar una historia sobre esa cultura. Entonces, por eso se protegen estos vestigios, para que toda esta historia no se pierda. Varía a través del mundo el grado de protección que se le otorgan a estos vestigios. En algunos, por ejemplo, en Chile, es muy proteccionista. Todo vestigio arqueológico, por el solo Ministerio de la Ley, es monumento arqueológico y es propiedad del Estado. Al menos en términos legales, están protegidos. Hay otro caso, hay otro extremo que no podría decir, que es Estados Unidos. Allá lo que está protegido como bien arqueológico es lo que está en propiedades que sean de los estados, de los distintos estados que conforman Estados Unidos. Por ejemplo, lo que está en un parque nacional puede ser protegido. Si hay un sitio arqueológico en una propiedad privada, es del privado. Entonces eso es como, son realidades bien distintas que cada país las va planteando en función a sus distintas realidades. También en el siglo XIX-XX se van creando distintos museos, instituciones y organizaciones dedicadas a la investigación y cuidado de este patrimonio arqueológico. No es parejo, todos sabemos que en Europa se generan, hay muchos más institutos, muchos más recursos, una conciencia distinta, que distinto a los países americanos. Por ejemplo, en Paraguay hace 20 años no había una ley que protegiera el patrimonio arqueológico, y es una ley relativamente reciente, 10, 15 años, y en África probablemente en muchos países todavía no haya este tipo de protección. Va variando país en país. La ley de monumentos nacionales en Chile data de 1925, y en esa época solo se regulaba la investigación arqueológica. Si tú ibas a investigar, tenías que informar. Recién en el 70 se declara que todo este patrimonio es propiedad del Estado. Entonces hay variaciones. También el tema arqueológico, esta conciencia de la importancia que puede tener para toda la humanidad, llevó que en la década del 50, por un proyecto que probablemente muchos de ustedes han escuchado, que son las represas que hay en Egipto, para
regular el agua del Nilo y contar con este insumo para la población, iban a generar unos grandes lagos que iban a dejar bajo agua vestigios muy importantes de la cultura egipcia. Esto pareció que no era lo deseable y se llevó a que hubiera un acuerdo entre distintos países de aportar y apoyar la movilización de estos restos. En Abu Simbel, el más reconocido, que después de varios años logró que fuera exitoso y se logró trasladar estos vestigios. Esta experiencia de cooperación internacional para rescatar un patrimonio que se consideraba que era importante para toda la humanidad, llevó que se generara una convención, que es la de Patrimonio Mundial, que es la del 72, que Chile ratificó en 1980, que es que para el patrimonio que se considera que no solo es importante para el país en que está ubicado, sino que para toda la humanidad, eh, y que es compromiso de los distintos países aportar para su conservación, se generó por un bien arqueológico. Hay otras convenciones que también están relacionadas con estos bienes, de manera directa o indirecta. La de Patrimonio Mundial no solo incluye bienes arqueológicos, incluye centro histórico y otros vestigios, pero una parte importante es patrimonio arqueológico. Hay convenciones del año 54, que en caso de conflicto armado también, es que los países protejan estos bienes y en teoría los respeten. También, dado que en el siglo XX continúa este interés por las colecciones, los objetos artísticos, muchos de ellos arqueológicos. Hay una convención de la UNESCO de 1970 que busca impedir este tráfico ilícito de bienes culturales, que muchas veces son sacados de los distintos países sin su autorización, que es la realidad de muchos países de Latinoamérica, en que sus bienes culturales han sido eh, sacados del contexto arqueológico en forma ilícita y exportados a lugares en que están los coleccionistas que tienen interés. Hay otras convenciones relacionadas al patrimonio arqueológico que tienen que ver con el patrimonio cultural subacuático, que da recomendaciones para que estos bienes en lo posible se preserven en el lugar de origen, bajo el agua, porque se conservan mejor, y regulan toda su investigación para evitar que, sobre todo los barcos hundidos de distintas épocas, griega, romana, todo lo que es también el periodo de expansión colonialista hacia América y hacia África, sean saqueados por coleccionistas. Y hay también declaraciones de ICOMOS, cartas de ICOMOS que recomiendan también, que plantean las recomendaciones a tener en consideración para el patrimonio arqueológico tanto terrestre como subacuático. Lo que les comentaba al inicio, que no todo se conserva en el tiempo. Los arqueólogos en general trabajamos mucho con lo que son los elementos líticos de piedra en distintos objetos. En esta lámina hay puntas de flecha, hay morteros, hay adornos labiales. Lo otro que se conserva mucho a través del tiempo es el material de greda, que los arqueólogos llamamos cerámica, tanto en piezas enteras como fragmentadas. También los restos óseos, ya sean humanos o de animales, que son lo que se va analizando. Las estructuras, aquí hay una estructura, está un resto de construcciones incas en la tercera región, pero también uno podría decir los restos del Coliseo en Roma, y varía mucho la envergadura y uno lo podría clasificar como restos arquitectónicos. Y en el caso de Chile, por sus condiciones climáticas excepcionales, en el norte de Chile se pueden conservar cosas que habitualmente no tenemos la posibilidad de ver en otro sitio arqueológico, que son todos los restos textiles, orgánicos. En la imagen, no sé si se ve ahí, esta es un territorio inca en Cerro Esmeralda, en Iquique, y también se puede conservar si las condiciones climáticas, como la foto de la momia del Cerro El Plomo, que estaba en condiciones secas y frías, permitió que se conservaran los restos orgánicos y no solo nos encontráramos con los restos óseos
y lo metal, que era lo que se habría conservado de estos contextos, y la cerámica. Los arqueólogos también clasificamos los hallazgos, hablamos de sitios arqueológicos, que pueden ser tanto de época histórica o previa. Hay desde sitios habitacionales, tan grandes como ciudadelas, hasta los típicos que uno tiene la idea del hombre viviendo en cavernas, como en aleros rocosos, o otros que son más difíciles de detectar para las personas que no son arqueólogas, son los vestigios de viviendas que, como rucas, por ejemplo, en que todo el material orgánico ya se deterioró, no se conservó y uno va encontrando los vestigios de basura que se van encontrando, que se preservaron, restos de cerámica rota, vasijas rotas o restos de alimentos como huesos botados, que ahí uno va, ahí según cómo lo va encontrando, puede interpretar que era un sitio habitacional. Sitios de caza donde se, valga la redundancia, cazaba megafauna u otros animales, iban quedando los vestigios de cultivo, acá son terrazas de cultivo, funebrias, que son lo como más clásico, más conocido por la comunidad, sitios de arte rupestre, petroglifos, geoglifos, ceremoniales, que pueden ser del más diverso tipo, senderos, caminos, etcétera, la medida que se han conservado. Sitios arqueológicos también, del periodo histórico. Y los subacuáticos. El trabajo del arqueólogo, ustedes comentaban del trabajo que hicimos ahí en el proyecto Fondesit, las investigaciones que hizo Rubén Stever con el Mapocho Incaico y con investigaciones que después hizo también en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. El trabajo arqueológico tiene su método. Esto lo comento porque no sé cuántos arquitectos haya en el curso y cuántos se vayan a dedicar de repente a construcciones de restauración patrimoniales, por ejemplo, en que no es raro que en trabajos de ese estilo uno pueda encontrar vestigios arqueológicos o en un trabajo de construcción cualquiera en un lugar que tuvo ocupación humana previa. Los arqueólogos le llamamos primero el trabajo de gabinete, los estudios que uno va a realizar antes de ir a terreno, que en un proyecto de investigación tradicional, que es completar este esqueleto que yo les decía, de conocer qué pasó en determinada región, en determinado territorio, o llenar vacíos de investigación sobre aspectos específicos de economía, comercio, etcétera, de lo más variado que pueda haber, el arqueólogo lo puede investigar. O que está muy de moda en los últimos 30, 40 años, con todas las legislaciones ambientales a nivel mundial, que incluyen el patrimonio arqueológico como uno de los bienes a conservar y a evaluar que los proyectos de desarrollo no lo afecten, cualquiera de los dos ámbitos, uno empieza como arqueólogo a hacer el trabajo de gabinete, que es primero revisar qué hicieron los arqueólogos antes, o qué información histórica hay para hacerse una visión de qué es lo que faltaría completar o con qué me puedo encontrar cuando vaya a terreno. Eh, el trabajo en terreno, cuando es un área que no ha sido estudiada arqueológicamente antes, uno hace una prospección, un recorrido para ver los sitios que encuentra. Eh, También puede sondear, que son excavaciones más acotadas, para bajo la superficie ir viendo la evidencia estratigráfica para ver si hay ocupaciones previas. Cuando yo ya definí que hay un sitio arqueológico y quiero estudiarlo, hago una excavación más ampliada. También pueden ser en proyectos de inversión que uno esté como arqueólogo supervisando que las excavaciones que se hagan no se vayan a encontrar vestigios arqueológicos sin cuidado, sino que está el arqueólogo ahí para, si hay un hallazgo, definir las medidas a seguir y también salvataje, etcétera. En todo este trabajo de terreno hay cierto método y hay que hacer un registro lo más exhaustivo posible. A nosotros cuando estudiamos arqueología nos dicen algo como bien, bien duro. Tú lo que excaves los estás destruyendo, porque aunque haya métodos cada vez más precisos para registrar la información, siempre en 50 años más
va a haber mayor desarrollo y hay cosas que a lo mejor tú no vas a alcanzar, que no alcanzas a registrar con la tecnología actual. Entonces, primero hay que ser muy riguroso con los registros y otro, a veces uno va tomando muestras pensando en los análisis futuros que se puedan hacer cuando avance el desarrollo tecnológico. Después de sacar el material arqueológico, hay todo un proceso de lavado, rotulado y análisis. Esto para lograr sacar información para construir este relato histórico. Y también se conserva. Siempre nos preguntan, ¿y esto dónde va a quedar? ¿Va a quedar en tal museo? Y eso es lo ideal en la medida que los museos locales tengan depósitos, si no hay que buscar una institución que los tenga. Todo este trabajo arqueológico también tiene que después volcarse en informes que den cuenta del trabajo que se hizo, publicación como las que estuvieron viendo ahí de La manzana a la catedral y la publicación de Rubén, los materiales quedan en los museos y lo ideal para cerrar este ciclo en que la arqueología está aportando al conocimiento general es que hubiera divulgación científica a través de exposiciones, publicaciones, la web, etcétera, y también que esto después se construyera en un relato, aportar al relato histórico. Esas, las dos últimas yo encuentro que son lo que estamos como arqueólogos todavía muy deficientes, como que lo que uno hace trascienda a grupos más amplios. Prehistoria de Chile, solo para recordar lo que les pueden haber pasado en el colegio y si no, tener la noción, recordar que en Chile hay gente que fue habitado, están los primeros registros al menos de hace 13.000 años, que el periodo prehispánico obviamente son mucho más largos desde del tiempo en que nos conocemos como periodo histórico, que desde que llegó el español, que fue en 1536, hasta la actualidad, no han pasado 500 años, pero el hombre está en Chile hace más de 13.000 años. Entonces, hay mucho, eh, hay una profundidad temporal muy amplia y mucho por investigar. Y el hombre ocupó los distintos espacios de Chile, incluso los más extremos al menos en periodo histórico. Digo, la Antártida la ocuparon en periodo histórico, pero todo el resto del país está ocupado desde antes que llegaran los españoles. Eh, los arqueólogos clasificamos lo que encontramos con unos nombres de fantasía. Lo más antiguo que pueden ser, ahí puse 14.500 por los últimos fechados de Monteverde, que es un sitio en el sur de Chile, hasta hace unos 10.000 años. El clima era distinto, era más húmedo, había megafauna y en esa época la gente eran cazadores. Ese tipo de evidencia vamos a encontrar. Hay menos cultura material. Los cazadores son más móviles, generan menos vestigios porque tienen que estar moviéndose, pero estuvieron presentes. Los arqueólogos también llamamos a otro periodo, también de cazadores-recolectores, pero en que el clima ya había cambiado y era más similar al actual, lo llamamos arcaico. Esto es antes de que se desarrolle la agricultura y el sedentarismo, abarca casi 7.000 años. En algunos lugares de Chile, como el extremo sur, estuvieron hasta la llegada de los españoles, como son con los Selknam, por ejemplo. Ahí no se pasó solo etapas distintas de desarrollo. Está el periodo alfarero, que es desde hace unos 3.000 años, depende de la región de Chile, no en todos los lugares se da al mismo tiempo, empieza al mismo tiempo. Y, es entre 3.000 años de antigüedad hasta hace unos 500 años en que los términos arqueológicos, que el periodo, por ejemplo, agroalfarero, uno ya deja de llamarlo así cuando llega el español y ahí ya uno usa conceptos que están dados por la historia. Pero el periodo agroalfarero fueron unos 2.500 años, como desde, en el norte de Chile puede ser incluso desde el 1000 antes de Cristo, en la zona central unos 300 años antes de Cristo, en que ya se está desarrollando la agricultura, el sedentarismo, la textilería, etcétera, con mayor calidad. Y hay variaciones a través de la distinta geografía del país.
el imperio inca, que llegó más o menos en el 1400, según los registros históricos y arqueológicos, y uno le pone una fecha de término cuando llega el español, aunque parte de esa cultura pervivió hasta el día de hoy. Bueno, disculpa, no el inca, pero sí los quechua, aymara, etcétera, en distintos lugares que tienen continuidad cultural hasta el día de hoy. Esos son como los términos que usamos los arqueólogos, que son distintos a los mapuches. Los arqueólogos nos cuesta un poco más hablar de mapuche, se habla de cerámica Pitrén, cerámica Valdivia. No en todos los lugares se ha dado la correlación arqueológica y documental histórica uno a uno. Y el periodo, y lo que uno puede encontrar del periodo histórico. Hace 30 años no se estudiaba los vestigios arqueológicos que estaban vinculados a la época histórica, prácticamente no eran considerados arqueológicos. Se pensaba en esa época que ya que había documentación escrita, no valía la pena gastar los recursos de la arqueología en eso. Pero ya ha cambiado el discurso porque uno ve que no todo lo que pasó en la época colonial, republicana, ha quedado reflejado en los textos y en los documentos. La arqueología y protección legal en Chile. La arqueología en Chile, a finales del siglo XIX, hay naturalistas que están interesados en empezar a estudiar los primeros vestigios. La primera, ahí destaca Medina, que publica Los aborígenes de Chile, con datos también arqueológicos. Al principio del siglo XX hay varios naturalistas extranjeros que están estudiando la secuencia cultural de Chile, los vestigios arqueológicos, y hay también naturalistas nacionales que también están haciendo estos aportes. En la década del 40 se van formando y potenciando los museos regionales y destacan arqueólogos como Grete Mosny en el Museo de Historia Natural que llegan a esa época. Solo comentarles que ya en el 1963 se crea la Sociedad Chilena de Arqueología. En la década 60, 70 empiezan los primeros cursos puntuales que daban arqueología y las carreras ya empiezan en la década del 70. Se genera la ley de monumentos, etc. Cuando yo estudié arqueología, en la década del 90, solo la Universidad de Chile daba la carrera. Actualmente hay más de 5 universidades que lo dan, 5 o 6. Ha tenido bastante auge. Sobre todo también por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que le pide a todos los proyectos que vayan a generar impacto, los estudios más grandes, que considere la variable arqueológica. Entonces se ha generado harta demanda de este tipo de profesional. El Consejo de Monumentos Nacionales, ya comentamos la fecha, que se creó en 1925. En su ley se norma qué hay que hacer con los restos arqueológicos, qué se puede y qué no se puede. Hay un reglamento específico de arqueología. Comentar, el Consejo de Monumentos tiene distintas categorías de monumentos: monumentos históricos, zonas típicas, santuarios de la naturaleza que se ve actualmente con medio ambiente, y los monumentos arqueológicos, los monumentos públicos. Hasta hace unos cuantos años, el personal del Consejo de Monumentos eran unas 100 personas para todo el país, son más de 15 regiones, entonces no se hacía nada. Ahora, con la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se ha logrado duplicar su presupuesto y su cantidad de personas, entonces ahora se está reforzando la presencia del Consejo a nivel regional, con arquitectos, con arqueólogos, entonces uno espera que haya una posibilidad de fiscalización y de protección del patrimonio mayor. El Consejo de Monumentos es un organismo colegiado con representantes públicos y privados, y en su artículo 21 señala lo que ya les comentaba, que por el solo Ministerio de la Ley, todos los monumentos arqueológicos, todos los sitios arqueológicos son propiedad del Estado. Ahí caen los lugares, ruinas, yacimientos y las piezas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Esto se refiere solo a los objetos y al contexto y al sitio arqueológico, no al predio. Es media confusa la ley en eso, pero el predio sigue siendo particular, pero los vestigios arqueológicos y el contexto
es del Estado. Em, Ninguna persona puede hacer excavaciones arqueológicas sin pedir autorización. Todos los arqueólogos, antes de hacer estos trabajos, tienen que pedirle ese permiso al Consejo de Monumentos. Y tienen que pedirlo, no solo, para pedirlo hay que presentar un proyecto de investigación con lo que define su reglamento. También se especifica que cualquier persona que encuentre un vestigio arqueológico tiene que denunciar su hallazgo, ya sea al consejo o al gobernador provincial que va a resguardarlo. Eso es como lo teórico, porque la práctica cuesta mucho hacerlo porque eh, son muchos los sitios arqueológicos que hay en el país, pero se trata de que se cumpla para proteger este patrimonio. El Consejo Monumento, no sé si a alguno de ustedes le habrá tocado tener algún proyecto y tener que tramitar su solicitud cuando pensando en proyectos de restauración, en que de repente si tienen que excavar en su obra y hay un sitio arqueológico, van a tener que contactar con un arqueólogo, este arqueólogo va a tener que pedir el permiso al consejo, va a tener que esperar los tiempos de revisión y que dé la autorización para efectuar las labores. El consejo también define hacia dónde van los hallazgos que se encuentren en el material. El arqueólogo tiene que proponer el lugar donde van a quedar y el consejo, si lo considera idóneo, lo autoriza. Y también la ley de bases del medio ambiente protege este patrimonio. La idea es evitar que se afecte y si hay que afectarlo, se tienen que proponer las medidas para para una para su rescate, para que la destrucción que puede significar hacer una obra y remover este sitio arqueológico sea compensada con la investigación que se puede hacer en este patrimonio. Acá puse imágenes nomás, no entré al detalle de cuestionamientos de problemáticas específicas. Solo pensé que les puede ser de utilidad a ustedes como eh, profesionales del patrimonio que pueden estar vinculados a proyectos de arquitectura que puedan tener directa o no relación con el patrimonio arqueológico, mostrar qué se puede encontrar en un proyecto. Cuando se hizo, especial cuidado hay que tener en las ciudades que tienen una época de fundación temprana en la colonia, van a encontrar vestigios seguros coloniales, y muchas de estas ciudades fueron fundadas en lugares en que había población indígena previa. Entonces, además de los vestigios del periodo histórico, se pueden encontrar vestigios de las ocupaciones previas, como pasa en Santiago y que ustedes mismos lo estuvieron viendo. También son sensibles los proyectos en iglesias de origen colonial o republicano, porque hay que recordar que hasta 1923 en Santiago y más tardíamente hasta esa época se enterraban en las iglesias. Todavía no existían los cementerios fuera de las ciudades. Entonces, si están excavando un predio, van a trabajar un predio de una iglesia que data del siglo XVIII, es muy probable que si excavan van a encontrar vestigios arqueológicos. Entonces, hay que tenerlo presente. Bueno, los proyectos relacionados con fortificaciones o sistemas defensivos, que a veces pasa más en el sur, en Valdivia, que hay proyectos de puesta en valor, también van a haber vestigios arqueológicos, y en general en proyectos que se desarrollan en lugares que pudieron o estuvieron habitados desde antes de la llegada del español. Acá voy a pasar láminas nomás y ejemplos en una construcción de un edificio de una cooperativa de vivienda en el centro de Santiago, en una excavación que se hizo en un proyecto del año 96. Estaba ubicado donde estaba el camposanto de lo que era el Hospital San Juan de Dios de Santiago. Entonces, un proyecto que nadie pensó que pudiera haber vestigios arqueológicos, se encontraron cientos de restos humanos que hubo que excavar y ahí la empresa tuvo que hacer los ajustes para compatibilizar su trabajo con el del rescate de estos vestigios arqueológicos. Restos de la fosa, y ahí lo que está marcado como óvalos fueron las fosas funerarias de esa época. No eran entierros individuales, sino colectivos. Cuando se construyó la línea 5 del metro en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, también se encontraron distintos vestigios arqueológicos desde el periodo, desde restos de hace unos 2000 años, correspondiente a entierros ahí en el sector de Plaza de Armas,
entierros de hace 2000 años, vestigios del periodo inca y colonial y republicano. Tuvo que hacer todo el rescate arqueológico. También en otros sectores de la construcción del metro se encontraron restos de las defensas que tenía la ciudad para evitar las crecidas del Mapocho, que se llaman los tajamares, de distintas épocas. Santiago, no sé si lo habían comentado, durante la época colonial tuvo todo un sistema de acequias que atravesaba las manzanas, que proveía de agua potable cada uno de los solares, y todos estos vestigios se pueden encontrar en los sectores que no están removidos. Entonces, ahí excavando Santiago uno se va encontrando las acequias de distintos momentos. Estas acequias en el siglo XIX son, por un tema de higiene de la ciudad, se decreta su homogeneización y son tapadas y se construyen estos acueductos abovedados. Ahí hay una persona para mostrar la escala del tamaño que son, y uno lo va a encontrar en el centro de Santiago, en el centro histórico de Santiago, en todos los sectores que no se haya excavado subterráneo en los últimos 100 años. En los acueductos, el sistema de agua potable en Santiago recién domiciliaria, recién es como de 1859, y antes se abastecían de pilas que llegaban a las plazas a las plazas o plazoletas, o a los edificios más grandes como conventos, Real Aduana, etcétera. Eh, Pozo de ladrillos, en la Plaza de Armas también se encontraron restos del mercado que hubo ahí hasta antes que O'Higgins lo cambiara de ubicación al actual mercado central, pisos de distintas épocas. Al lado de la catedral nos encontramos vestigios del cementerio de la catedral anterior, también vestigios de la catedral anterior a la actual. Bueno, hay más vestigios arqueológicos. No estaba ubicada exactamente donde está la actual catedral, la antigua estaba ubicada en otro sector, en otra orientación, y ocupaba espacio de lo que ahora sería espacio público. Entonces nos encontramos restos humanos casi hasta el frente del correo. En el año 2003 se plantea otro proyecto, restauración de la parroquia del Sagrario, que está al lado de la catedral, y se iba a rebajar el piso unos 40 centímetros para poner calefacción, y en eso se encuentran los vestigios de la antigua catedral, que se incendió en 1769, y se habían conservado los pisos, pasamento, y ahí se hizo un registro arqueológico de emergencia. Y se pudo modificar el proyecto. En los pisos de ladrillo originalmente tenían que desaparecer, pero ahí la arquitecta hizo los ajustes y se pudo conservar eso bajo el sistema de calefacción que se puso posteriormente. Ahí hay cartografía que se hizo después del proyecto Fondesit que mencionaba Elvira, en que se fueron poniendo los elementos de la antigua catedral, y en los sucesivos proyectos fuimos como armando el puzzle de estos vestigios de esta antigua catedral para posicionarlo y tener la idea de dónde estaba y cómo era. En el año 2000-2005, periodo largo, la catedral actual tenía una cripta para los obispos muy chiquitita, ya no cabían más obispos, entonces hubo un proyecto de ampliarla, y en esa ampliación se encontraron restos de entierros de hace unos 150 años o más, restos de altares de hace unos 200 años. Este vestigio es posiblemente un antiguo altar que se trasladó al seminario, y también se encontraron casas coloniales más abajo, porque en ese sector hay mucho relleno. Se encontraron casas del siglo XVII, restos de las paredes de adobe, de los pisos de ladrillo, para dimensionar lo que uno pudiera encontrar. Otro caso de iglesia y patrimonio arqueológico, es frecuente que por los terremotos las iglesias a lo largo del país sufran graves deterioros y hay que restaurarlas. En el caso de San Lorenzo de Tarapacá, en el 2005, quedó muy destruida. Al hacer los cimientos para la reconstrucción, aparecieron distintos restos humanos en ataúdes sin un contenedor. Y en ese caso, lamentablemente, no hubo un trabajo arqueológico adecuado. No, de hecho, no hubo un trabajo arqueológico. En esa época el Consejo no tenía tanta capacidad como ahora de fiscalizar.
y los restos no fueron tratados de la mejor manera en términos patrimoniales, y la comunidad, San Lorenzo de Tarapacá es un pueblo pequeño, tradicional, en que la comunidad está vinculada a los vestigios que están en la iglesia, entonces fue como bien penoso que tuvieran que ver a los restos de los que ellos se sentían sus descendientes tratados de esa forma, y fue un caso complejo, que se trató de que este fue un ejemplo de lo que no tiene que volver a pasar en términos de reconstrucciones o trabajos en iglesias patrimoniales. También para las iglesias de Chiloé, que son de madera y tienen que estar frecuentemente ahí siendo mantenidas o restauradas, ahí también sucede, y no es raro que al excavar los cimientos aparezcan restos humanos, entonces tienen que, actualmente protocolos que tiene que haber una evaluación arqueológica y un rescate arqueológico de todas las intervenciones bajo el subsuelo. En San Pedro de Atacama también, para los proyectos de restauración en la iglesia, antes de cualquier cosa se hace una calicata, se hace la mecánica de suelo con evaluación arqueológica para diagnosticar qué aparece. En San Pedro de Atacama, lo que comentábamos del tema de las comunidades, ahí uno no puede llegar y hacer lo que quiera. Ahí la empresa a cargo, el profesional, ahí hay quien, según el tipo de proyecto que sea, involucra a la comunidad. Ahí me da la impresión que están haciendo las personas un pago ahí, deben haber encontrado restos humanos, haciéndole las ceremonias tradicionales para que se sientan en paz con el trabajo que están haciendo y que no están afectando, siendo irrespetuosos con estos vestigios que para ellos tienen un significado que a nosotros desde la cultura occidental a veces no somos capaces de percibir. Ahí los restos que estaban apareciendo. Como ya nos queda poquito tiempo, soy muy buena para hablar acá, pasar nomás distinto, un museo a La Serena que apareció también restos humanos, hubo que hacer el trabajo arqueológico, viviendas del Servio en el sur de Chile, viviendas sociales, también aparecían vestigios arqueológicos y hay que hacer los trabajos correspondientes. De repente hay tensión con los contratistas, con la empresa, por los plazos que cambian, los costos asociados, pero es algo que pasa. Más que nada acá quiero mostrarle que no es algo tan raro y que es bueno tenerlo en consideración. Ya sé que estoy Laura, pero solo comentar dos cosas. Sitio Patrimonio Mundial, Parque Nacional Rapa Nui, declarado Sitio Patrimonio Mundial desde el 95. Era un parque manejado por la CONAF. Ya hace 3 años, la comunidad maujenúa, la comunidad indígena, después de una larga transacción con el gobierno, obtiene la administración del parque. Esto es como patrimonio arqueológico manejado por sus propias comunidades, conservado. Uno de los reclamos que hacía la comunidad Rapa Nui es que el Estado no estaba cuidando su patrimonio con la delicadeza que se requería, con la dedicación. Y está influido por otros factores también políticos, pero se logra dárselo en gestión a esta comunidad. Como un ejemplo, hay patrimonio casi de lo más extremo, sitio patrimonio mundial, icónico, manejado por su comunidad. Hasta ahí lo voy a dejar, Elvira. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante tu clase y todos los ejemplos que traen. Ahí, Vanessa, no sé si tú quieres hacer algún comentario respecto a Rapa Nui, que tenemos una estudiante que está allá, porque dice que qué ha significado este manejo de su patrimonio por parte de la comunidad. No sé si quieres comentar algo, Vanessa. Y Jocelyn, después. Vanessa, ¿está ahí? Sí, que efectivamente sé un poco lo que ha pasado acá. De hecho, el problema que se ha dado por la gestión de la comunidad por parte del parque es que las familias son acá muy pequeñas. Son 36 Honui, que es como la división que tiene la comunidad Rapa Nui. Y uno de los representantes fue Camilo Rapu, el que fue escogido supuestamente de manera democrática para representar el parque, pero que al final todo esto se enredó con conflictos de plata, todas las familias se le fueron en contra
Este personaje después se fue a pelear con el alcalde y terminó siendo exiliado de la isla, entonces en eso se encuentra esa relación actualmente, es un tema bastante interesante. Actualmente el parque está con, o sea, un equipo nuevo fue elegido hace poquito, pero no hay control en este momento. No está haciendo, no hay vigilancia, no hay nada. Uno puede entrar libremente. Ah, sí, ese es como, entiendo, ese es como el tema de la consecuencia también del COVID. El Parque Nacional se manejaba por los ingresos que tenían por el turismo. Lograron contratar de veintitantos guardias que tenía la CONAF a más de 100 personas. Pero cuando deja de recibir ingresos, es uno de los grandes desafíos. Es bien complejo. Lo que dice Vanessa es así. La nueva directiva está viendo cómo puede sensibilizar también al resto de la comunidad Rapa Nui, porque hay una parte muy sensibilizada y otra que se ha desvinculado un poco, no tiene tanta cercanía con su patrimonio. Entonces, si todo esto no es blanco y negro, yo destaco lo de que la comunidad se haya hecho cargo, pero efectivamente no es toda la comunidad. Y el COVID es un tema que me imagino que a lo mejor lo han visto en las clases, que ha afectado mucho la gestión del patrimonio a nivel mundial. Jocelyn, quería preguntar. Sí, buenas tardes, Claudia. Me ¿Sí? gustó mucho tu presentación, muy ilustrada e ilustrativa también para quienes no venimos de la disciplina de la arqueología. Me pareció interesante la perspectiva que vas relatando, narrando respecto a cómo la arqueología va evolucionando también en el siglo XX y todas estas discusiones sobre los enfoques de género, la niñez, y en ese marco yo te hago la pregunta sobre cuál es tu posición como arqueóloga y también como parte del Servicio Nacional del Patrimonio en relación a la exhibición de cuerpos humanos en museos, y me gustaría también como saber sobre el tema de la niña, no sé si es la niña o el niño del Cerro del Plomo, que es Sí, este descubrimiento que hace, ¿niño? niños, sí. Sí, como este descubrimiento que hace Grete Mosny y cómo, ¿cuál piensas tú que debería ser esta divulgación de este hallazgo en relación justamente a estas discusiones contemporáneas sobre el tema de la niñez en relación a estos hallazgos? Me parece interesante saber tu posición respecto de eso. Sí, el tema de la exhibición de restos humanos es súper compleja. Que a mí, mi postura personal es que si a la comunidad en que está inserta le parece irrespetuoso, no hay que hacerlo. Y eso también es una postura que han tenido muchos museos, muchos grupos en las últimas décadas. El caso como paradigmático, podría decir, en Chile, es el caso del Museo San Pedro de Atacama, que uno de los atractivos turísticos era que la gente iba a ver las momias, pero la comunidad atacameña se sentía tremendamente vulnerada porque eran restos de sus antepasados. Entonces, como que te podían decir, ¿qué sentirías tú si exponen a tu pariente en el museo? Después de muchos años, se logró que se sacaran de exhibición, creo que se sacaron hace unos 10 años, pero fue un tema de muy largo aliento. Y así, yo creo que va dependiendo de la sensibilidad de la comunidad en que estás involucrado. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo en Alemania que ponían restos humanos y le pregunté al arqueólogo y no le afectan, porque yo venía mucho con la noción andina, la noción en Chile de que era casi era un sacrilegio poner estos restos, pero a ellos no les importaba. Lo mismo en México, estos museos que hay en que tú vas y ves las momias así abiertas por la Revolución Zapatista y que se han conservado, y es como chocante. De hecho, para mí fue chocante ver restos así, los ataúdes abiertos y todos paraditos expuestos, porque supuestamente estas personas habían sido enterradas hace 200 años, querían descansar en paz. Desde mi concepción, como bañada del tema de la religión católica, que te formatea, al menos en Chile, una forma de ver los restos humanos,
pero para México era distinto. ¿Sí? En el fondo, no creo que haya una única postura, pero yo creo que lo importante es que se respete a la comunidad en que está inserta o las comunidades que está inserta. Y lo del niño del Cerro del Plomo, lo que está exhibido es una réplica. El original está en una cámara frigorífica. No sé bien tu comentario de la difusión, ahí no te entendí muy bien, Claro, pensando, Jocelyn. sí, pensando en que también tú señalabas que uno de los desafíos de la ciencia, de la arqueología en Chile es justamente el tema de la difusión. Entonces Sí, entiendo que existe la necesidad de que las personas de a pie, la ciudadanía en general, conozcan los hallazgos, conozcan los avances, etcétera. Pero también cómo manejar eso en relación a justamente las discusiones más teóricas o también toda esta discusión del siglo XX básicamente sobre que las ciencias siempre están atravesadas por los marcos culturales y las posiciones en ese sentido. Entonces, en el fondo, era un poco eso, cómo resolver o cómo se podría pensar la necesidad, por una parte, de la difusión de la ciencia, pero por otro lado también estos conflictos o nociones que también, claro, tienen las comunidades o a veces también las mismas decisiones que se toman como sobre todo en los museos, básicamente. sí, mira, son como varias cosas las que comentaste. Mira, lo de la difusión, eso y el traspaso de información a la comunidad en general es algo que está en proceso. Recién hace 2 años tenemos un Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonios, como institucionalmente estamos recién avanzando, y yo espero que teniendo un ministerio puedan haber más recursos para todo lo que es difusión. El Museo de Historia Natural ha hecho algunos ajustes a su exhibición, pero básicamente es la misma de los años 80. Entonces, un tema como en nuestro país como transversal institucional de que hay que dedicarle más recursos a la difusión del patrimonio, siendo que es algo que la cultura y el patrimonio son derechos humanos. Y eso va a ser. El tema de qué mensaje se da, también que una de las cosas que uno puede hacer o idea es que uno incluya distintos tipos de información de distintas, como uno podría hacer comunidades. Recuerdo el caso del Cerro Chena, es un proyecto que no llegó a concretarse, pero estábamos trabajando en el tema de una exhibición y la idea era que estaba el discurso científico, pero a veces el discurso de las comunidades son distintas. Y en el Cerro Chena habían al menos 2 comunidades involucradas, la quechua y la mapuche. Entonces también cada uno va a tener su visión del espacio, de los procesos, de la cultura. Entonces, yo creo que hay que ser inclusivo y no quedarse con una sola mirada. Y hay un video, ya que hablaste de la momia del Cerro del Plomo, después se lo voy a mandar a la Elvira. No lo he visto, pero los investigadores del museo habían trabajado en un proyecto de un videíto de difusión. No sé cómo sea, pero ya que lo mencionaron, puede ser de interés compartirlo. Muchas gracias, Claudia. Ya, muchas gracias, Jocelyn. Francisca Jiménez. Hola Claudia, muchas Sí, hola. gracias por tu charla. Hola. Mira, quería preguntarte, porque justo en una de las fotos que pusiste aparecía Monteverde, y quería preguntarte sobre los avances que se ha sabido, que han estado realizando en ese lugar, que impactó bastante a la opinión pública hace un par de años por este gran hallazgo, y en qué van las investigaciones. Eso. Sí, yo me quedé en lo que tú dijiste hace un par de años. El Monteverde, para los que no conocen, es un sitio como paradigmático también en América, porque el discurso que había del poblamiento americano hasta hace unos 20 años era que América eran, los primeros habitantes eran cazadores recolectores de megafauna, así como uno ve al hombre cazando y carnívoro total. Y que las fechas del poblamiento americano hace unos 10, 20 años eran 10.000, 12.000 años lo más tradicional. Monteverde, en sus primeras investigaciones en la década del 70, 80, da una fecha de 13.000 años, que eso ya unos miles de años más antiguo que los 10.000. Y aporta en que no solo son cazadores, sino que están recolectando recursos vegetales de un entorno amplio. Entonces, hay como que te cambia la visión del cazador a grupos humanos que
está más diversificado en el uso de recursos. Y en esa época al investigador le dio una fecha como de 30.000, 33.000 años, que era impensable. Y sigue siendo impensable. Por la importancia de ese sitio se estaba trabajando en su protección, y en eso se hicieron investigaciones por el Consejo Monumento, y Tom Delahey hace unos 5 años, puede ser, el tiempo pasa muy rápido, y volvió a ser fechado y le volvió a dar una fecha así como bien antigua, así como, y las dos fechas, la de 13.000 y la de, no me acuerdo en términos precisos, Francisca, los de los 30.000 años. Comentarles que están los fechados, pero los fechados no son infalibles, porque uno fecha las relaciones. Tú no todo lo puedes fechar, y fechas como algo asociado a otro elemento que está relacionado con el hombre. Hace unos 20 años, la fecha de 13.000 años la aceptaron, 20, 15 años, y eso lo acepta, para aceptarla es un comité científico que vino a Chile, vio todos los hallazgos y dijo, ya, 13.000 años, y está bien fechado, cumplió todo, está ok. Pero lo otro no ha sido validado, las fechas más antiguas. Y así de fechas antiguas también hay en Brasil, en México, y capaz que en unos 10 años más ya sepamos que América no fue poblada hace 13.000 años, 14.000, sino que hace 20 o 30. Pero eso es la evolución, lo que les comentaba, que uno está en constante validación y ajuste del conocimiento. Y falta la puesta en valor de ese sitio, Francisca. Es un desafío para el Estado, porque una parte es de un privado, otra es de una fundación, y no se ha logrado avanzar como para que haya una puesta en valor mejor. Pero yo espero que con el desarrollo del ministerio, la toma de conciencia, todos estos proyectos pueden ir realizándose a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo quería preguntarte, Claudia, ¿Sí? la foto que mostraste de los restos que se encuentran, por ejemplo, en el sitio del Hospital San Juan de Dios. ¿Cuál es la norma para tratar con esos restos humanos que se encuentran? Que obviamente se tiene que realizar una construcción, ¿cierto? Se trasladan a depósitos. ¿Qué se hace con ellos? Sí. Para lo que está como, no está vinculado a un grupo que los reclame, se tratan como resto arqueológico. En ese caso se trataron como resto arqueológico y quedaron en depósitos del Museo de Historia Natural. Tuvieron un largo periplo ahí para ver dónde quedaban finalmente, por un tema de espacio. Pero en ese caso se usó eso. Para otros casos, la ley indígena también establece que cuando hay cementerios históricos, tienen también esa como dimensión. Entonces, en hallazgos en que, sobre todo en el sur de Chile, en que la comunidad siente una relación con estos vestigios, porque a veces son cementerios de hace 100 años, lo que se propicia es que se puedan reenterrar. Como esto es un tema que está relativamente vigente, que está totalmente vigente, y en su momento el Consejo trataba todo como resto arqueológico, pero estaba la sensibilidad de las comunidades. Se generó un protocolo en el Consejo hace unos 10, 15 años, en que se llegó a un punto intermedio entre la comunidad científica, la legislación y las comunidades. Entonces, ya no está cerrado el Consejo que las cosas no se reentierren, sino que sí pone cláusulas de que hay que hacer los estudios científicos, rescatar la información científica, y que después estos restos sean reenterrados en un lugar que se puedan conservar. Y así se ha hecho en San Pedro de Atacama también, y en el sur de Chile. Entonces, es caso a caso, Elvira. Perfecto. Y la última pregunta con respecto a los planteamientos de Rubén Stever sobre un asentamiento más o menos consolidado bajo Santiago Colonial. ¿Cuál es tu opinión? Porque yo sé que tú has participado de parte de esa excavación en el Museo Histórico, por ejemplo. Sabemos que se han encontrado restos de cerámica, pero ¿cuál es tu opinión como arqueóloga al respecto de esa Eh, hipótesis, digamos? Sí, Santiago, que los españoles lo fundaron donde está, porque había población previa. Había población desde hace como 1000 años en este lugar. 1000 años, sí. Estaba, como uno podría decir, como urbanizado. Los españoles llegaron y este espacio había una acequia, no la misma que hicieron los españoles, eh,
había un cultivo, había mano de obra. Entonces, efectivamente, hay un asentamiento inca de relativa importancia para lo que es eh, nuestro contexto cultural. No es el Cusco, porque no son las miles de personas y las construcciones gigantes de piedra, es algo a la realidad nacional. Cuando se excava en el centro de Santiago, se encuentran muy frecuentemente restos de vasijas incas. En la catedral se encontraron, en el precolombino, que está a una cuadra, se encontraron, en la Plaza de Armas se encontraron, y Santiago está, donde está el Hospital de la Católica, a media cuadra, ahí había un cementerio inca, la estación del metro Quinta Normal, cementerio inca. Entonces hay vestigios de una ocupación importante. Lo que pasa es que en términos arqueológicos, encontrar los vestigios arquitectónicos es complejo, porque uno piensa que ahora está de moda el reciclaje, pero no, antes se reciclaba 1000 veces más. Entonces, como en Cusco los españoles reciclaron todas las construcciones ocupando parte de las paredes porque eran muy buenas y el resto de los materiales, acá no es raro pensar que si habían construcciones incaicas, la hayan reciclado para la construcción hispana. Y en las actas del Cabildo, en 1500, a meses de fundar la ciudad de Santiago, se habla que se van a reunir en el tambo que está al lado de la plaza. Cuando Santiago, a los pocos meses de asentados los españoles, es atacado por las huestes indígenas, lo que relatan los españoles es que el único lugar que se pudieron parapetar eran los paredones, que los términos de la época era una pared vieja. Entonces, a los 2 meses, a los septiembre, no sé, menos de un año de fundado Santiago, que hubiera una pared vieja, hace referencia a construcciones previas. La dimensión, como es muy difícil recuperar esos vestigios, porque aunque hayan existido, lo más probable es que lo hayan reciclado todo para las construcciones españolas. La dimensión es difícil imaginársela. Rubén tiene mucha experiencia, ha estudiado toda su vida el Inca, entonces probablemente él tiene más facilidad que yo para imaginarme esas como estructuras. Pero los otros vestigios arqueológicos, los restos cerámicos, los cementerios, sí hablan de que hay un asentamiento importante. Y el niño del Cerro El Plomo que está ahí frente a Santiago también. Hola Muchas gracias. Claudia, ¿puedo hacerte Sí. una consulta más? Sí. Quería Sí. saber qué tanto más ha avanzado la ley esta para poder hacer excavaciones que sean arqueológicas para construcción de proyectos. Yo te estoy hablando acá desde Arica. No sé si Sí. Arica tú sabes cómo es el caso, que acá tú construyes una cosa y salen momias donde Sí. tú construyes. Sí, Es típico. sí. Sí. Y bueno, acá también hay un sector donde está el hombre de hacha, que tiene 9000 años, está datado, y creo que ahora incluso hay una toma por ahí por el sector que creo que está dañando la zona. Y yo quería saber qué tanto se ha avanzado, porque lo que sucede acá en Arica es que los proyectos quedan detenidos eternamente, como es los juzgados que estaban construyendo cerca de los faldeos del Morro, y encontraron momia y todavía está detenida la obra. Si se ha avanzado en los tipos de estos tipos de excavaciones que son arqueológicas, preconstrucción, ¿qué ley está detrás de este tipo de excavaciones que se hacen? Porque no es una excavación, una construcción normal, o sea, excavar en Arica es una excavación arqueológica que tiene que ir de la mano con la excavación para la fundación y la construcción. ¿En qué se ha avanzado de todo eso en temas de arqueología y excavación? Mira, lo de Arica, que se me olvidó comentarles que la ley que existe actualmente en Chile, la ley de monumentos, uno podría decir que es más reactiva frente a las obras de inversión. Lo que uno tiene que pedir autorización previa es para investigación arqueológica. Si tú vas a hacer una construcción en un área que hay sitio arqueológico, la ley, a no ser que esté señalizado y delimitado, la ley como que no te puede exigir hacerlo en forma previa, pero sí la ley te dice que cuando lo encuentres tienes que denunciar, y ahí tienes que, en el fondo, atenerte a lo que dice el Consejo Monumento. Entonces, en ese sentido, en Arica lo que uno trataba de hacer es sensibilizar. Los colegas del Consejo Monumento ahí todo el tiempo también están en eso, que si tú vas a hacer una construcción los faldeos del Morro, todo, como tú dices, lleno de vestigio arqueológico. Arica, para los que, si hay alguien que no lo conoce, la desembocadura es un oasis en el desierto. Exacto. Entonces eso estaba habitado hace 9000 años, como dijiste. Si uno tiene un proyecto ahí
pucha, lo ideal es que intervenga lo menos el subsuelo y hacer las investigaciones arqueológicas previas si uno no quiere estar con el proyecto parado meses o años. Y lo otro es la ley de medio ambiente, que esa sí te exige, pero no son todos los proyectos que se hacen los que tienen que ingresar a esta ley, son los que están definidos, son los de mayor envergadura. Esa sí establece los plazos y tú tienes que hacer todos los estudios previos. No ha cambiado la ley, Esteban, está modificándose la ley de patrimonio, está en trámite, pero el tema Ok. arqueológico no se toca, se queda igual. Ok, Es muchas complejo, gracias. es súper Sí, sí, sí. complejo para los Sí. arqueólogos y para los constructores, arquitectos, los que están a cargo, es como, no es fácil. Oye, muchas gracias, Claudia, por esta excelente clase, por tu tiempo, por responder las preguntas. Y bueno, nos vemos ya el próximo viernes en el cierre del ciclo de clase abierta con Erwin Brevis. Así que gracias, Claudia, por Ya, pues muchas gracias, hasta luego. Gracias por la Gracias, invitación. Claudia. Ya, gracias, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.